Petihta, una puerta a la tradición judía y su conexión con la tierra de Israel, con Susana Klecky Kleiner y el rabino Yosef Kleiner. Disfraces, risas, ruidos de matracas, todo esto caracteriza la fiesta de Purim, sin lugar a dudas una de las más coloridas del calendario judío. Pero lo central de la fiesta de Purim es la lectura de la Megilat Esther, el libro de Esther, escrito en forma de rollo que recuerda las cartas y los edictos reales. A lo largo de las generaciones, los judíos hemos producido y seguimos produciendo manuscritos con Megilat Esther, muchas veces ilustrados. Los invito a que descubramos algunos de estos manuscritos junto a un especialista en el tema. Estamos hoy en la Biblioteca Nacional de Israel, que se encuentra en el campo de Givat Ram de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con la doctora Aliza Moreno, que es la responsable de la sala de lectura de documentos judaicos en la biblioteca. Buen día, Aliza. Buenos días. Un gusto tenerlas aquí en la Biblioteca Nacional. Gracias por recibirnos en esta sala tan especial. Contanos un poco qué tiene de especial la Biblioteca Nacional, en qué es distinta de las bibliotecas universitarias. La Biblioteca Nacional es distinta de las bibliotecas académicas y también en cierto sentido es distinta de otras bibliotecas nacionales del mundo. Primero que todo, el Estado de Israel es muy joven. Es decir, que en países que tienen una tradición más larga, también tienen bibliotecas nacionales mucho más antiguas. Fue uno de los desafíos con la creación de la Biblioteca Nacional, fue en una etapa relativamente tan tardía, el trabajo de recolección y de formación de las colecciones de la biblioteca, cuando ya muchos de los materiales estaban en otras colecciones del mundo. La Biblioteca Nacional de Israel no solamente es la Biblioteca Nacional de Israel, es la Biblioteca Nacional de Israel y del pueblo judío. Ahora, el pueblo judío, el pueblo del libro, es un pueblo que ha producido una cantidad impresionante de material escrito de todo tipo desde épocas supremamente antiguas. Y el objetivo de nuestra Biblioteca Nacional es primero contar con la colección más completa de los materiales que son producidos en el Estado de Israel, pero también todo lo que tiene que ver con la producción cultural milenaria del pueblo judío. La diferencia entre una biblioteca académica y la Biblioteca Nacional: el objetivo de las bibliotecas académicas es poder ofrecer los materiales relevantes a estudiantes e investigadores en la institución. El objetivo de la Biblioteca Nacional es la conservación. El objetivo central es conservar para las futuras generaciones y para siempre los materiales. Es decir, que si, por ejemplo, estos materiales que vamos a hablar hoy están en un lugar especial para su conservación, no todo el mundo los puede consultar. Y tenemos ciertas colecciones que están solamente para conservación y que no se pueden pedir, porque ese es nuestra meta final como institución nacional de conservación. Entonces, dentro de estas colecciones tenemos la colección de los manuscritos de Megilat Esther, el libro de Esther que se lee para Purim, que es la festividad que festejamos en estos días. Entiendo que cuenta con una cantidad muy grande de manuscritos de Megilot, la colección de la biblioteca. Sí, bueno, en general la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional es una de las colecciones más importantes en el mundo de manuscritos hebreos. Muchos se conservan en su original y también existe lo que se conoce como el Instituto de Manuscrito Hebreo, que es un proyecto que inició David Ben Gurión, incluso al principio de la creación del Estado, con tantos problemas que tenía, y lo que estaba en mente de Ben Gurión era crear no solamente un Estado físico donde se tuviera una economía y seguridad, sino también se preocupó por conservar el legado y la cultura judía. Entonces, a iniciativa de Ben Gurión se creó el proyecto de recolectar. Se sabía que no se podía adquirir en este punto histórico todos los manuscritos hebreos, claro, pero se fue a las distintas colecciones en cualquier parte del mundo y se crearon copias microfilmadas de casi la totalidad de los manuscritos hebreos existentes en el mundo, y todo esto se conserva aquí en nuestra colección.
en modo de microfilm. Actualmente también mucho de este material está digitalizado. O sea que nuestros oyentes en todas partes del mundo pueden tener acceso a una copia a través de sus computadoras en sus casas. Lo que yo sugeriría a aquellos que se interesan por manuscritos, lo que en un principio eran copias microfilmadas, hoy en día hay un proyecto que funciona hace pocos años, que se llama KTIV. Es cuestión de entrar en el internet, escribir KTIV. Sí, B pequeña. Okay. Ahí se pueden buscar y se tiene acceso inmediato a una cantidad muy amplia de manuscritos hebreos, incluyendo Megilot Esther y no solamente. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las Megilot que tenemos acá, que a mí me gustaría resaltar, que Alisa me comentaba hace un rato, que esto es excepcional. Para poder tener acceso a estos originales hay que estar en un proceso de investigación de un tema y justificar realmente querer ver el original, porque está todo microfilmado. Así que esto que están viendo ahora es súper especial y le agradecemos muchísimo a Alisa que nos haya permitido este acceso. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es una prueba muy, muy pequeña de algunas Megilot que tienen alguna peculiaridad. Esta, por ejemplo, es una Megilá italiana, principios del siglo XVII. La peculiaridad de esta Megilá es que es la primera Megilá italiana que tiene ilustraciones relacionadas, que ilustran el texto, el contenido con del personas. Texto. Sí, es como, y es un poquito como un cómics, que tenemos las distintas ilustraciones, y dentro de la ilustración también tenemos siempre una parte de algún versículo, como de una la Megilá referencia misma, todo. Una referencia para saber exactamente qué es lo que está ilustrando. Exactamente. Wow. Algo que quería mostrarles que es muy interesante de esta Megilá peculiar, todo básicamente las ilustraciones tienen que ver con lo que el texto está contando. En esta ilustración peculiar es la única parte donde los textos que vemos no son textos de la Megilá, sino otros versículos bíblicos. ¿Y qué otra? Bueno, pasemos a esta Megilá. Esta es una Megilá un poquito más tardía. Si esta fue a principios del siglo XVII, esta es del siglo XVIII, es de Ámsterdam. Y lo interesante de esta Megilá es que tiene distintos niveles. Tenemos en la parte de arriba que está un versículo sobre Mordejai. Luego tenemos aquí las ilustraciones generales, la Megilá misma, que vemos que también está supremamente decorada a su alrededor. La parte de abajo son ilustraciones que también son muy características de las ilustraciones de la época en Ámsterdam. Lo podemos ver inclusive en los textos impresos que están ilustrados, y estas son imágenes que también vienen a ilustrar el contenido de la Megilá. Y la parte de abajo también tenemos no en su totalidad, pero el texto que es la traducción, lo que se llama el Tirgum, que es al arameo de la Megilá. Precioso. Bueno, y nos dijiste que hay una que es muy especial. Yo personalmente me emocioné mucho cuando vi esta Megilá. Quizás decir una palabra para comprender en qué contexto. Vamos a acercarnos inclusive. En qué contexto surge algo así. Tras la expulsión de los judíos de España, hubo judíos que salieron de España en el momento de la expulsión. Sin embargo, en la península ibérica, España y principalmente en Portugal, donde la expulsión en realidad no fue expulsión, sino una conversión forzada, se conservaron grupos que siguieron manteniendo su identidad judía de forma secreta. Los criptojudíos. Los criptojudíos, no todos fueron criptojudíos, pero los cristianos nuevos o conversos se conocen bajo distintos nombres. Y este grupo, a partir de 1580, cuando se unió la corona de Portugal y de España, y también por la distinta infraestructura económica que había en dicha época, fueron saliendo de la península ibérica y retornaron en varios entornos al judaísmo. Ahora, en muchos de estos casos, ellos crearon sus propias comunidades, no llegaron a comunidades existentes, y ahora, por un lado, tenían la gran motivación de acercarse, aprender, vivir una vida judía, pero por el otro lado,
no tenían los conocimientos más básicos, claro, incluyendo el idioma. Claro. Y por eso vemos que en el final del siglo XVI, principalmente en el siglo XVII, hay una producción sine qua non en la época de textos clásicos judíos en español. Quizás uno de los casos más conocidos es la Biblia de Ferrara, que se publicó por primera vez en Ferrara a final del siglo XVI. También hay Sidurim y otro tipo de textos. Ahora, en este contexto encontramos esta Megilá. De pronto vemos una Megilá que está escrita según todas las reglas del juego en pergamino, y vemos que está supremamente decorada, absolutamente toda en español. Esta Megilá fue hecha en Ámsterdam, donde Ámsterdam se convirtió en el centro más importante de esta diáspora sefaradí occidental. Y tenemos aquí varias cosas particulares, además de que está escrito en español y en forma convencional. Primero, incluye las brajot, las bendiciones. No era un texto para sentarse en la casa a leer, sino que que se leía alguien, no estoy segura si se leía a nivel público todos, pero alguien leía para cumplir la mitzvah, claro, de esta Megilá, que es algo que no sé si encontramos algún ejemplo similar en ninguna otra comunidad. Ahora, segundo, también nos incluye aquí la información muy interesante de quién pidió la Megilá y quién realizó la Megilá. La última de las Megilot que tenemos aquí expuestas es totalmente contemporánea, del artista Gerard Garouste, ¿no es cierto?, francés, que ha hecho una ilustración totalmente diferente. ¿Qué es lo que nos podés contar de esta Megilá? Primero decir que justamente el contraste entre las Megilot bastante antiguas y una Megilá que fue realizada realmente en el tiempo, hace muy poco tiempo, también refleja un poco lo que mencionaba antes, que es la visión de nuestra biblioteca. La visión de nuestra biblioteca es poder conservar y recuperar todo en la mayor medida posible de toda la cultura judía de épocas antiguas y también contemporánea. Y no solamente cosas que se realizan en Israel, sino en general la Biblioteca Nacional del Mundo Judío. Por ejemplo, es un artista francés, pero que donó esta bellísima obra de arte. Podemos ver obviamente un estilo bastante peculiar y contemporáneo, unas ilustraciones preciosas. Es hermoso que todavía hoy en día haya un interés de la comunidad judía de seguir produciendo estas Megilot de Esther e ilustrarlas de acuerdo a una forma de ver el mundo totalmente distinta, ¿no? Como podemos ver el reflejo de las distintas culturas en estas ilustraciones. Es hermoso. Justamente este tipo de textos combinan, digamos, dos mundos. Por un lado está la producción literaria, cultural, el libro, y por otro lado está la práctica y las costumbres religiosas. Y la Megilá Esther nos junta estos dos elementos. Bueno, Elisa, yo quisiera agradecerte, pero realmente de todo corazón, el que nos hayas permitido el acceso a documentos tan especiales, que nos hayas transmitido tantos conocimientos y tanto amor por lo que estamos viendo, y realmente muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. La Megilá de Esther cuenta la historia de un intento de aniquilación del pueblo judío y de cómo, gracias a la intervención de dos personajes, Mordejai y Esther, pudimos anular este decreto. Así es. Amán el malvado, que era el visir de Persia, había decidido asesinar a todos los judíos en venganza contra Mordejai. Mordejai le reveló este plan a Esther, que era una de las esposas del rey, y gracias a la intervención de Esther logramos defendernos de nuestros atacantes. Esto es lo que celebramos entonces. En realidad, el 13 de Adar, que es el día de las batallas, es un día de ayuno. El día que celebramos es el día siguiente, el 14 de Adar, por haber logrado la libertad y la tranquilidad. ¿Pero esta situación se repitió tantas veces en la historia del pueblo judío? Lamentablemente sí. Esperemos que este Purim sea una señal de paz duradera para el pueblo judío y para todas las naciones del mundo. Purim Sameach. Petichta, con Susana Klecky Kleiner y el rabino Yosef Kleiner. Hasta nuestra próxima entrega.